3 historias de terror que te mantendrán desvelado esta noche. El sueño. Hace algunos años, viví una experiencia que me dejó marcado de por vida. A los 7 años, todavía dormía con mis padres porque tenía miedo de dormir solo en mi habitación. Sin embargo, mi madre me hizo ver que era hora de superar aquel temor y me instó a dormir en mi propia habitación. Esa noche, me puse mi pijama, me acosté y mis padres cerraron la puerta tras ellos. La habitación tenía una ventana abierta y la oscuridad y el silencio se adueñaron del lugar. Me tapé de pies a cabeza y traté de dormir. Pero después de unos minutos, algo extraño comenzó a suceder. Me di cuenta de que no podía moverme. Estaba completamente paralizado, como si algo me estuviera sujetando con fuerza. En medio de la oscuridad, podía sentir como si alguien me estuviera observando. Miré fijamente hacia la ventana y me llené de terror al ver una figura misteriosa y oscura. La figura parecía flotar hacia mí, subiéndose encima de mi cama y cerrando sus manos frías alrededor de mi cuerpo. No podía gritar ni hacer nada. Solo cerré mis ojos y traté de ignorar lo que estaba sucediendo, esperando que la figura desapareciera. Finalmente, sentí el peso disminuir y la figura desaparecer. En ese momento, mis padres entraron en la habitación y me encontraron en estado de shock. Les conté lo que había sucedido y, aunque no me creyeron del todo, me permitieron dormir con ellos esa noche. Después de aquel episodio, nunca más dormí solo en mi habitación. Y aún hoy en día, no puedo olvidar esa noche de terror. La experiencia me llevó a preguntarme si realmente estamos solos en la oscuridad o si hay cosas más allá de nuestro entendimiento que nos observan y acechan en la noche. La leyenda de Futre, el hombre sin cabeza en México. La leyenda de Futre es una de las historias más aterradoras en México. Cuenta la historia de un ferrocarrilero que trabajaba en una pequeña localidad llamada Nazareno, que se encuentra en el estado de Durango. El trabajo de Futre consistía en realizar los cambios de vía del ferrocarril central mexicano que pasaba por el pueblo. Un día, durante una boda en la localidad, Futre decidió beber de más. Como la costumbre dictaba, la fiesta de la boda duró todo el día y la noche, y todos los habitantes del pueblo se unían para festejar. Pero Futre, borracho, decidió que era hora de ir a trabajar. A pesar de su estado de ebriedad, hizo el cambio de vía para el tren que pasaba a las 11 de la noche y se recostó en el riel, pensando en descansar mientras pasaba el tren y luego continuar con la fiesta. Pero Futre no despertó. El tren, que no pudo verlo debido a la oscuridad, le cercenó la cabeza y lo mató al pasar por encima de él. La música de la fiesta continuaba sonando y la gente se divertía sin saber lo que había sucedido. El cuerpo sin vida de Futre fue encontrado al día siguiente, pero su cabeza no se encontraba por ningún lado. Desde entonces, se dice que el espíritu de Futre camina por las vías del tren, portando su cabeza en la mano. Es un espectro aterrador,
un hombre sin cabeza que vaga por la noche en busca de venganza. El fantasma de Futre se aparece en Nazareno, caminando por las vías del tren en busca de algún incauto que se cruce en su camino. Cuando alguien lo ve, corre o se desmaya del miedo. Es común que se escuchen sus pasos arrastrándose por las vías y que se vea la silueta de su cabeza flotando en el aire. Se dice que, cuando lo ves, es mejor no moverse y esperar a que pase, ya que si intentas huir, él te perseguirá y te matará. La leyenda de Futre se ha transmitido de generación en generación en Nazareno. A pesar de que la localidad ha crecido y ha cambiado a lo largo de los años, la leyenda de este hombre sin cabeza sigue viva en la mente de sus habitantes. Se dice que, si te encuentras en Nazareno en una noche de luna llena, podrás escuchar los pasos de Futre arrastrándose por las vías, en busca de su próxima víctima. La capilla enterrada. Una leyenda de avaricia y maldición en Guanajuato. En una pequeña localidad de Guanajuato, la historia de una capilla enterrada a la intemperie se difundió rápidamente, como la pólvora en un lugar reseco. Hace muchos años, la capilla era un lugar santo, bonito, donde los feligreses acudían a misa todos los domingos para orar y escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, un día fatídico, mientras todos los devotos estaban atendiendo a la ceremonia, algo terrible sucedió. Un derrumbe sacudió con fuerza los cimientos de la capilla, haciendo que toda la construcción se cayera de manera violenta sobre los presentes, ocasionando la muerte de todos en el acto. Los cuerpos quedaron sepultados bajo la capilla, que se hundió en la tierra para siempre, así como una gran cantidad de oro que los feligreses entregaban como limosna. Con el tiempo, la gente de la localidad intentó sacar los restos de la capilla y buscar el oro, pero cada vez que alguien intentaba cavar, el agujero que se abría se derrumbaba sobre su cabeza. Este hecho maldito parecía ser una señal de que no debían seguir buscando, que debían dejar a los muertos en paz y que la capilla nunca debía ser profanada. Desde entonces, los habitantes del pueblo sabían que el lugar era sagrado, pero también maldito, y que cualquier persona que intentara desenterrar los cuerpos de los difuntos o el oro sufriría el mismo destino que los cuerpos atrapados en la ruina de la capilla enterrada. La gente del pueblo sabía que era mejor dejar las cosas como estaban, que no debían interferir con lo que estaba destinado a quedarse en la oscuridad. La leyenda de la capilla enterrada se convirtió en una advertencia para aquellos que se atrevieran a profanar un lugar sagrado y peligroso. Yo soy el documentalista y esto fue 3 historias de terror que te mantendrán desvelado esta noche. ¿Estás listo para explorar lo desconocido? Conoce criaturas misteriosas e inimaginables en mi nuevo libro, desde entidades míticas hasta leyendas urbanas. Este libro te llevará a un mundo de fantasía y misterio. No te pierdas la oportunidad de descubrir historias únicas e inolvidables. Adquiere la Enciclopedia del Miedo hoy mismo. Yo soy el documentalista, llevándote a través de lo desconocido.